Bien, entonces como les señalaba, en el proceso de diseñar una secuencia de enseñanza-aprendizaje utilizando el ciclo de San Martín, en esta fase de estructuración, aquí la idea es que se produzca un proceso de ajustes entre las ideas que habían sido exploradas en la fase inicial, habían sido remiradas desde nuevas variables, nuevas analogías, nuevas visiones en la fase de introducción, y aquí es donde la idea es que el alumno sea capaz de reconocer, en ese sentido, aquellos elementos nuevos que han sido para él, ¿sí? Desde la perspectiva de reconocer, ¿sí? Cuáles son las nuevas preguntas que surgen, las nuevas ideas que emergen a partir de la conciliación entre la fase de exploración y la fase de introducción. Entonces, en esta fase, la idea es, bueno, que el estudiante logre explicitar qué es lo que ha aprendido hasta ese momento, ¿sí? Que pueda, en ese sentido, promover la abstracción de cuáles son las ideas más importantes. Básicamente tiende a ser como una síntesis de los alumnos, no del profe, ojo con eso. Y aquí es muy importante en esta fase la visión que cada uno de ustedes tenga como profesor del proceso de evaluación, ¿sí? Porque apunta a, desde una lógica de evaluación formativa, entender y mirar cómo están aprendiendo, qué están entendiendo por los términos que están en ese sentido abordando y trabajando. Entonces, en función de cuál es mi visión de evaluación como profe, eh, eso va de alguna manera a mediar, ¿sí? El tipo de acciones, el tipo de actividades que uno vaya en ese sentido a realizar, ¿sí? Por tanto, la fase de estructuración, ¿sí? Es básicamente para hacer una reestructuración lógica de las ideas que han sido de alguna forma discutidas en las fases anteriores, ¿sí? Em, Y entonces, por ejemplo, ¿qué actividades típicas se utilizan para esta fase, por ejemplo? Hay distintos instrumentos, como son, por ejemplo, las bases de orientación, ¿sí? La base de orientación de la acción es un instrumento gráfico semántico que han promovido la escuela francesa con una autora que se llama Nina Nunziati, donde ella lo que planteaba es que si un estudiante lograra hacer y construir solamente bases de orientación de la acción, que son los mapas de navegación, ¿sí? Eh, para el estudiante sería suficiente tener este tipo de instrumentos y no estar copiando y escribiendo todas, digamos, o transcribiendo las ideas del libro, el cuaderno, entre otros, ¿sí? Porque son instrumentos que buscan, apuntan hacia el diseño y la producción de las ideas del estudiante y forman parte del proceso de co-construcción de conocimiento al interior del aula junto con sus compañeros y junto con el docente. Entonces aquí este tipo de instrumentos lo que promueve básicamente es la adquisición del lenguaje desde la disciplina y con esa adquisición del lenguaje poder resolver cierto tipo de situaciones. Por ejemplo, el estudiante bajo este esquema podría plantear o diseñar una actividad experimental donde él plantea una pregunta inicial, ¿sí? Eh, Luego de plantear esa pregunta inicial, plantea, bueno, cómo voy a resolver esta pregunta, con qué tipo de materiales, cuáles van a ser las etapas de trabajo que voy a realizar, cuáles son los posibles cálculos que voy a tener que realizar, cuál va a ser el resultado esperado que voy a obtener, para luego ir al laboratorio ir al espacio que se está destinado en la escuela para desarrollar esa práctica y finalmente contrastar qué fue lo que obtuve. Entonces, en ese sentido, él puede eh, revisar su planificación de la acción y si es que los heurísticos diseñados se mantuvieron o tuvo que salirse del camino para poder volver y lograr el objetivo, ¿sí? Ahora, esto no necesariamente esta base de orientación puede ser utilizada para actividades prácticas, sino que también puede ser para resolver un problema, porque para resolver un problema también, bueno, materiales, lápiz, papel, ya, pero hay toda una zona de fases de trabajo para poder resolver el problema, que implica hacer una lectura comprensiva del problema, identificar cuáles son las variables del problema, identificar la relación entre las variables del problema, para luego en la zona de cálculos, tengo que tomar los datos y calcular, no sé, a, B, C, D datos para poder obtener X cosas. ¿Y cuál es el resultado esperado? Bueno, resolver
con un margen X el ejercicio. Luego realizar la operación del ejercicio y todo lo que ello implica, y finalmente discutir en una parte del documento, bueno, finalmente sí, con todo lo planificado para resolver ese problema, para resolver ese ejercicio, realmente llegué al resultado final. Pero lo más importante es sí, no esperar o no apuntar o promover respuestas dicotómicas, si llegué, no llegué, sino que gracias a qué gracias a qué decisiones que pude llegar a la resolución final de ese ejercicio. O dónde en la planificación de la resolución de la tarea tuve ciertas omisiones que no me permitieron de alguna manera llegar a un buen puerto, a un buen camino en la resolución de esa tarea o de ese ejercicio. ¿Sí? Otro tipo de instrumentos que ustedes seguramente conocen es la famosa V de Gowin, donde uno de alguna manera tiene también una situación problema y en una sola hoja, al igual que las bases de orientación, puede tener ahí también todo el contraste de la actividad experimental versus los elementos de teoría y establecer relaciones cruzadas entre el campo conceptual o el dominio de significado y el dominio metodológico de lo que se está realizando. ¿Sí? También también dentro de esta misma lógica de las bases de orientación. ¿Sí? Y así como las bases de orientación, los mapas conceptuales, las V de Gowin, los QSORT, en fin, hay una serie de instrumentos gráficos semánticos que ayudan a hacer este proceso de regular al estudiante, es decir, que se pregunte, que se cuestione por lo que está escribiendo, por lo que está diciendo, cómo lo está diciendo, de forma de generar ahí, eh, digamos, un diálogo interno, ¿sí? Donde el estudiante se pregunte, bueno, si lo que está diciendo y cómo lo está diciendo tiene un cierto margen de error o, o hay ciertos criterios de calidad que me permitan decir, ah, sí, lo que estoy pensando es correcto, por tanto, pum, avanzo, paso al siguiente paso. ¿Sí? Y hay diferentes tipos de actividades donde no solamente el estudiante puede hacer ese proceso en soledad, sino que la idea sea también el proceso del conjunto de los compañeros, familiares, y puede en esa propuesta invitar, ¿sí? A sus amigos, familia, y de ese sentido poder aprender con el otro y aprender del otro, que son dos elementos primordiales en los procesos metacognitivos, ¿sí? Donde aquí la formulación de preguntas, ¿sí? Tiene una, digamos, primordial foco, dado que las preguntas en ese sentido van a generar una estimulación cognitiva, tanto para el propio sujeto, como para sus compañeros, como para su familia, en torno a eh, qué estoy preguntando, cómo lo estoy preguntando, para qué lo estoy preguntando, y de esa forma, a través de esas preguntas, ir levantando una suerte de conocimiento epistémico en virtud de ir monitoreando, ¿sí? Eh, el, el pensamiento eh, explicitado a través del discurso. Y entonces aquí es donde cambia un poquitito la función y la tipología de las actividades de evaluación, donde la idea es mover del modelo sobre cómo aprenden los estudiantes, ¿sí? Hacia cómo ellos se autoevalúan y coevalúan, ¿sí? Y darle a ese, digamos, proceso, a la autoevaluación y a la coevaluación, el motor, que sean el motor del proceso de construcción de sus ideas, más que la evaluación de producto final. ¿Sí? Y entonces aquí la idea es, bueno, que nuestros estudiantes sean capaces de representarse y puedan identificar también los objetivos de las actividades de aprendizaje, puedan anticiparse y planificar, ¿sí? El cómo resolver y hacer una tarea, y puedan evaluar el grado de identificación que ellos mismos tienen sobre los criterios de evaluación que ha puesto el profe para llegar a buen puerto de la tarea. Por tanto, se dice que bajo esta óptica aprender ciencia entonces implica aprender a regularse. ¿Qué quiere decir esto en castellano simple? Significa que eh, cuando hay una autorregulación de los aprendizajes, significa que conseguir que los estudiantes vayan construyendo su propio sistema de aprendizaje y lo vayan mejorando progresivamente. ¿Sí? Esto que parece tan lindo, tan, digamos, sui generis, tan hippie, por decirlo de alguna manera, la idea, bueno, es toda esa visión transformarla en un constructo práctico, ¿sí?
¿Y cómo se construye eso en un constructo práctico? Bueno, intencionándolo a través de distintos tipos de instrumentos, por ejemplo, o distintos tipos de preguntas, o distintos tipos de instrucciones. Por tanto, el, el, cuando diseñen las actividades, ¿sí? Por eso es muy importante cuando uno diseña una actividad en ese marco ir incorporando elementos que le permitan al estudiante intencionar este proceso, ¿sí? Por eso es que aparecen, no sé, en muchos textos escolares, aparecen estas etiquetas del recuerda qué, el para profundizar, para preguntar más, para saber más, que son de alguna manera eh, etiquetas que apuntan a intencionar precisamente estos procesos eh, de monitorear y identificar el cómo es que uno aprende y ser efectivos en ese proceso de cómo es que se aprende. ¿Sí? Y por tanto eso implica que los estudiantes sean capaces de autorregular, es decir, identificar, reconocer, representarse los objetivos, puedan planificar, ¿sí?, cómo llegar y cómo resolver una tarea, y puedan representarse los criterios de evaluación. Si bien es cierto, todo esto en un principio puede ser cansino, porque implica que los estudiantes, sus estudiantes, tomen su cuaderno, o tomen un dispositivo, o tomen una ficha y lo expliciten, es decir, lo escriban, ¿sí? Porque cuando ya lo automatizan, ¿sí?, y lo interiorizan en su sistema, esto ya después es automático, ¿sí? De forma interna van representando, el profe quiere que yo haga esto, otro, entonces voy a hacer esto, otro, y voy a juntarme con Juanita, Luchita y Josefina para hacer que ellos hagan esto y aquello, y entonces a partir de esto voy a lograr tal tarea, ¿sí? No sé si me doy a entender. Por tanto, la representación inicial de los objetivos de aprendizaje entre el profesor y el alumno, yo creo que eso es crucial. Compartir en ese sentido los objetivos de aprendizaje, ¿sí? Por eso es que, no sé, no sé si todavía o ustedes tienen esa práctica en su escuela de que el objetivo de la clase se escribe en la pizarra, en una esquinita en la parte superior. Eh, no sé, hay algunos Sí, colegios que tienen esa... nosotros, sí, nosotros escribimos la meta de la clase, eh, siempre puesta en el pizarrón, de manera que antes de que finalice la clase, retomamos esa meta para hacer metacognición y para que siempre tengan claridad en qué estamos. Claro, por ejemplo, esa es una forma de que nuestros estudiantes se representen los objetivos de la clase y cada uno de ellos pueda decir si lo logré, si no lo logré, o cuánto me faltó para poder haber logrado ese objetivo de aprendizaje, ¿sí? Eh, Ahora, eso es una parte nada más, porque esta figura que ustedes ven ahí, que se ve más compleja, más robusta, eh, básicamente es la descripción concreta de una actividad de aprendizaje en tres partes. ¿Sí? Es decir, toda actividad la actividad de aprendizaje debe tener una parte orientadora, una parte ejecutora y una parte reguladora, ¿sí? ¿Y qué significa que una actividad de aprendizaje tenga una parte orientadora? Significa, bueno, todo el proceso de instrucción que va a tener la actividad, es decir, que el estudiante sea capaz de identificar el problema, sea capaz de identificar el motivo, sea capaz de identificar el objetivo, sea capaz de tener en cuenta cuáles son los conocimientos que él necesita previamente para poder resolver la tarea, porque a veces los chicos se frustran porque no saben hacer la tarea, pero ¿por qué no saben hacer la tarea? Porque desconocen cuáles son los conocimientos que necesitan para resolver esa tarea. ¿Sí? Es un poco eh, rizarse el rizo más todavía, pero un poco esa es un poco la idea. Que sean capaces de orientarse, de, de tener en cuenta cuáles son las condiciones de realización, es decir, ya, cuál es el tiempo que tenemos para hacer esta tarea, cuál va a ser el grado de exigencia de esta tarea, para que ellos puedan ahí ser conscientes de esto. Luego está la parte ejecutora, ¿sí?, que es más bien ya propia del estudiante, donde él pueda plantear cuáles son sus estrategias de resolución y, por otro lado, logren hacer el diseño, ¿sí?, del plan de acción, eligiendo la estrategia más adecuada. Y finalmente,
está la parte reguladora, que es el proceso de regulación del pensamiento y la acción, donde poder intencionar esta historia de, bueno, que ellos logren visualizar cómo es que están aprendiendo lo esperado y cómo pueden ir mejorando en ese sentido esos procesos, ¿sí? Y esto yo creo que es clave porque forma parte del proceso de promover en nuestros estudiantes la capacidad de toma de decisiones, ¿sí? Que muchas veces ocurre que no todos la tienen, porque las decisiones básicamente son siempre tomadas por otros, sus padres, parientes, amigos, familiares. Y en toda esta lógica la idea es que ellos puedan ir aprendiendo a tomar decisiones frente a este tipo de cosas. Y finalmente la fase ya de la última fase del ciclo de aprendizaje de Neumann-Martí, que es la fase de básicamente de aplicación, acá la idea es que de las 3 fases anteriores entonces se han generado nuevos aprendizajes. Y entonces aquí la idea es, bueno, cómo transferimos estos nuevos aprendizajes ¿sí? A un nuevo fenómeno, ¿sí? Y de esa forma volvemos nuevamente al ciclo y se vuelve a cerrar ahí esa idea, ¿sí? Y entonces la finalidad de esa última fase es la transferencia del conocimiento para ampliar el campo de situaciones, aplicar el nuevo conocimiento a situaciones distintas para ir nuevamente haciendo más complejo, más interrelacionado el modelo que está ahí. Y la última idea que quería compartirles el día de hoy es que hay taxonomías de aprendizaje que promueven estos procesos metacognitivos y una de ellas es la de Marzano y Kendall, ¿sí? Donde sus últimos niveles, que sería el quinto nivel y el sexto nivel, ¿sí? Donde se promueve estos sistemas metacognitivos e internos para procesar la información y tener cierto dominio sobre el conocimiento. Entonces allí ellos establecen estos 3 dominios de conocimiento, ¿sí? El dominio de la información, el dominio de los procedimientos mentales y el dominio de los procedimientos psicomotores. Y estos dominios se cruzan con niveles de operaciones. Entonces va a haber un primer nivel, que es un nivel muy, digamos, automático, que es de recuerdo, ejecución y de reconocimiento de las acciones. Un segundo nivel, que es ya de simbolización, de interacción, que eso ya es un poquito más consciente. El tercer nivel, que es de especificación, generalización, análisis de error, clasificación, asociación. Un cuarto nivel, que ya apunta a la toma de decisiones, la resolución de problemas, la investigación, la experimentación. Y los últimos 2 niveles son ya más bien de monitoreo y de examinar las decisiones que se han ido tomando, ¿sí? Y entonces quiero apuntar un poquito al nivel 2 porque ya es un poquito más complejo, donde allí tenemos, por ejemplo, para promover la comprensión, bueno, tipos de organización, de organizadores de la información, como son, por ejemplo, no sé, patrones de características, patrón de secuencia, patrón causa-efecto, patrón de solución de problemas, patrón de generalización. En el nivel 3 tenemos, por ejemplo, no sé, actividades que apunten a asociar, a clasificar, a analizar el error, a generalizar, a especificar. Y el nivel 4, por ejemplo, que sería un nivel de uso, sería, bueno, la toma de decisiones, la resolución de problemas, la experimentación, la investigación. Y aquí me quiero detener, porque es como el tema de la sesión de hoy. El quinto nivel metacognitivo, estos autores plantean, bueno, cómo dentro de los objetivos describimos e incorporamos dentro de las actividades monitoreo de procesos y monitoreo de la claridad y la precisión, tanto de las instrucciones como de las actividades que se van a estar ahí desarrollando. Y finalmente, el sistema interno, que sería el sexto nivel, estaría presente el tema de examinar, ¿sí?, la eficacia que he tenido con respecto a la tarea realizada y examinar otro tipo de respuestas, emocionales, motivacionales, o entre otros. Entonces, si a ustedes les parece interesante o atractivo en su secuencia, podrían a lo mejor complementarlo con una matriz donde ustedes especifiquen, por ejemplo, las metas, el monitoreo de procesos y el monitoreo de claridad y precisión a lograr.
y ahí pueden colocar ciertas condiciones o a lo mejor ciertos desempeños. Esto lo dejo opcional, ¿sí? Y ahí si ustedes lo consideran que puede ser interesante, atractivo, relevante incorporarlo, lo pueden dentro de las, digamos, posibilidades que Profe, tienen, poderlo incorporar, ¿sí? el poder, digamos, en el fondo, evaluar el nivel 5 y 6, ¿conviene hacerlo una vez que ya se ha cerrado cada ciclo? Porque como hay que hacer, digamos, sobre todo lo que es la metacognición y en la revisión de los procesos y decisiones, ¿conviene hacerlo ya cuando cumplí un cuarto ciclo? Yo sugiero incorporar, si lo van a incorporar dentro de la fase de estructuración, Ya. para que ellos puedan cuestionarse lo que han aprendido de las actividades de la fase de exploración con las de introducción, y ahí pueden hacer ahí un choque cognitivo sobre ese proceso. Ya. Bien, entonces, ese era un poquito, a grosso modo, lo que quería eh, comentarles el día de hoy. Les voy a igual a subir al aula, aparte de la presentación y la grabación, un documento donde estas ideas están mucho más desarrolladas, ¿sí? Pero por un tema de tiempo quise exponer solamente un par de ideas para dejar espacio para preguntas, sugerencias y discutir un poquitito esto, ¿sí? Entonces, dejo de compartir y escucho visiones, opiniones y demás. Bueno, yo me imagino, profe, que al leer el documento va a quedar más claro, pero me asaltan dudas sobre cómo, qué descriptores incorporar para el sistema interno. Perdón, Rosy, ¿me repites la pregunta? Disculpa. Es que, bueno, yo eso le decía que yo creo que a lo mejor al leer el documento que nos va a mandar va a quedar más claro. Pero, por ejemplo, ¿qué descriptores, bueno, no alcancé a visualizar bien, era el ejemplo ahí, qué descriptores se pueden utilizar para evaluar el nivel 6? Bueno, va a depender, por ejemplo, acá, voy a volver a compartir pantalla. Em, Claro, si ustedes ven acá, por ejemplo, el nivel 6, que tiene que ver con el monitoreo de las experiencias, por ejemplo, puede ser que los chicos puedan identificar las dificultades que se suscitaron en el proceso de aprendizaje para realizar ajustes en ese proceso. Por ejemplo, no sé, ya que están hablando del tema de cambio climático, okay, hay una actividad, no sé, imaginemos que, supongo que como es una idea, como es una controversia sociocientífica, bueno, los chicos puedan ser capaces de evaluar las fuentes de información. Y si esas fuentes de información apuntan hacia alguna de las variantes que ustedes quieren trabajar desde esa idea de calentamiento global, ¿sí? Si es que van a utilizar, no sé, la información relativa a la... que está este mito de que las vacas son las que más producen CO2 y son las que de alguna manera eh, No es afectan. un mito. Bueno, pero ¿qué evidencia tenemos de eso? ¿Sí? Entonces, hacerse ese tipo de preguntas, de plantearse el valor de la evidencia que se está usando, cómo se está usando esa evidencia, ya eso te sitúa en un nivel 6 porque estás examinando la calidad de la información, por ejemplo. Sí, me complica, usted también hablaba de emociones. Bueno, claro, acá ellos plantean examinar las respuestas emocionales, ¿sí? Mm, Entonces, por ejemplo, esto básicamente es un reto, ¿sí? Porque no necesariamente el tema de las emociones es una variable que se pueda objetivar tan fácilmente. Pero sí, por ejemplo, se pueden colocar, ya que estamos hablando del cambio climático, no sé, pues alguna pregunta que apunta a las emociones de los chicos, no sé, por ejemplo, tras ver la película donde ves que los cascos polares se están deshaciendo y los pobres osos polares no tienen dónde vivir, no sé, ¿qué opinión tienes de eso? ¿Qué sientes? ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves?
puede ser como esas preguntas que cuando les mostraban la visión pesimista del cambio global, que la mayoría de los estudiantes sentían como angustia y que ya no se puede hacer nada. Por ejemplo, y desde esa óptica trabajarlas, o sea, mostrarles que pese a que el escenario es bastante oscuro, mostrarles que no es tan así y que hay, digamos, alternativas, opciones y que se están haciendo cosas como, por ejemplo, no sé, pues en este momento Chile es uno de los países que con mayor cantidad de kilómetros cuadrados de reserva de, de ciertos recursos, ya sea marítimos, bosques, desiertos, donde se están protegiendo, por ejemplo. Y así, que hay un sinfín de otro tipo de, por ejemplo, nuestro propio país está con toda una política de hidrógeno verde, celdas solares, producción de energía limpia, disminución de la cuota de la huella de carbono, disminución de la huella de agua, en fin, que hay iniciativas y que todos de alguna manera estamos alineados en ese sentido. Pero sí es importante lo que señala Juan Carlos, trabajar precisamente ese tipo de percepciones negativas, porque esas percepciones negativas generan emociones negativas. Cristian, yo tengo una reflexión, no sé si alcanza para duda, pero en general, cuando uno asume cualquier actividad, a lo mismo cualquiera de ellas sea, puede ser en una secuencia de aprendizaje, yo siento que uno está poniendo en juego siempre sus preconcepciones y también de alguna manera está haciendo como mini metacogniciones. Siempre. Lo que pasa es que entiendo Entonces, hacia dónde va tu pregunta. Lo que pasa es que, a ver, esos procesos están de alguna manera están automatizados en nuestra, digamos, en nuestra, digamos, en nuestros procesos intelectuales. Lo que pasa es que no somos conscientes de eso, ¿sí? Ah, perfecto. Y entonces lo que apuntan este tipo de taxonomías y lo que apuntan básicamente estos marcos de autorregulación, que el expositor primordial de ello es un autor que se llama Flavel, es que uno sea consciente de lo que está pensando, de por qué está pensando esto que está pensando y cómo poderlo mejorar, ¿sí? Y ser consciente de ese proceso, ¿sí? Perfecto, porque claro, yo miro de repente a los estudiantes y hacen reflexiones que pintan para metacogniciones. Claramente hacen asociaciones, resúmenes de lo que aprendieron, logran establecer y en espacios cortos, no en un final de clase o precisamente intencionado para ello. Pero a lo mejor, tal como dices tú, no me preocupaba de ver si es realmente algo consciente o es algo que se suscita porque están entrenados para que se suscite eso. Ujú. Sí, sí, básicamente es eso, es hacer explícito lo que está implícito, o sea, lo que está interno. Es hacer explícito lo que están pensando los chicos. Y la única forma de hacer explícito lo que están pensando es que lo expliciten ya sea de forma escrita o de forma oral o de forma gestual o en una acción o en un dibujo, ¿sí? Bueno, hay múltiples formas de poder hacer explícito eso que está de forma interna. ¿Sí? Algún registro que pueda verlo e interpretarlo a otra persona. Así es, ¿sí? Ahora, también muchas veces les pasa a los chicos que tampoco tienen los suficientes recursos cognitivo-lingüísticos para expresar también aquello que están pensando, ¿sí? Porque Sí, claro. se quedan muchas veces, están contando y como que se quedan en blanco o no encuentran la palabra o lo que quieren decir lo dicen de una manera que no era de la que la habían pensado porque los recursos lingüísticos que tienen los tiende a ir hacia un lado o hacia otro. ¿Sí? Bueno, y ahí está todo el tema de la argumentación, Así es, que en efecto. no necesariamente está muy desarrollado. En efecto, sí. No, y tienes también el tema de que normalmente las habilidades cognitivas-lingüísticas a nivel escolar eh, eh, probablemente no es una cosa que esté tal vez trabajada suficientemente a nivel de equipo directivo o de equipo de trabajo,
donde hay armonizaciones entre el equipo de lenguaje, de matemáticas, de ciencias, de historia. Entonces a veces pasa que, no sé, para el profe de matemática explicar es de una forma, mientras que para el profe de lenguaje explicar tiene otra estructura, ¿sí? Porque cae normalmente la lógica de la evaluación ahí de por medio. Entonces, para el profe de matemática espera que en términos de evaluación el estudiante sea capaz de, en términos de explicación matemática, hacer A. Mientras que para el profe de lenguaje, cuando el chico ejecuta una explicación, en términos de estructura, espera, no sé, para encontrar una oración con un sujeto, un predicado, unos verbos que apuntan hacia una acción concreta, ciertos, digamos, conectores, mientras que para el profe de ciencia espera que, no sé, el chico sea capaz de, al construir una explicación, tomar un modelo y con ese modelo poder transitar, ¿sí? Desde lo macro, lo micro y los submicro. ¿Sí? Entonces son tres formas y la habilidad cognitivo-lingüística se supone que es la misma, porque se supone que son transversales. Claro. Sí, pues ahí hay otra debilidad que tiene que ver con esto del superfraccionamiento de los aprendizajes. Que aprende matemáticas contextualizado en sí mismo, en la misma matemática. No hay cruces entre las asignaturas en general, digo yo. Claro, y eso es un poco la gran problemática que ha tenido todos estos, digamos, esfuerzos de querer hacer actividades CTS o hacer actividades sociocientíficas, o ahora último, que como si fuera la última Pepsi-Cola del desierto, las actividades STEM. ¿Sí? STEM que están basadas en ABP 100%, siento yo. En lo que tú quieras, pero en rigor, básicamente lo que ocurre, particularmente ocurre mucho en media, que los estudiantes tienen esta visión estanco. Es la clase de matemática. ¿Y por qué en la clase de matemática me están hablando de cosas de química o de cosas de ingeniería o cosas de tecnología? ¿Por qué? No, olvídalo. Entonces se sigue trabajando en la sala del frente matemática, en la sala de la esquina química, en la sala del otro lado tecnología y en la sala, por otro lado, otras disciplinas. ¿Sí? Sí, yo fui a un colegio en Estados Unidos que eso dejó de existir. Fue muy interesante. Sí. Tienen salas de proyectos nomás. Sí. Y normalmente es la sala del profe, entonces son los estudiantes los que se mueven a la sala del profe. En cambio, en nuestra lógica chilense, es el profe el que se mueve a la sala, porque va saltando de sala en sala, el pobre profe. En la mañana arranca en el sexto A, toca la campana, salta al sexto B, toca la campana, salta al séptimo J, toca la campana y vuela por la escalera al primero I, y así sucesivamente. Entonces los estudiantes sienten que su sala es su sala y es el profe el que se mueve. Entonces, bajo esa lógica es muy difícil generar actividades interdisciplinarias. Se pueden, sí, pero requiere una alta energía, meterle alta energía al sistema y una alta coordinación entre los profes del área o de las áreas. Tendré que agregar que en este colegio la infraestructura adicional a los estudiantes era increíble. Sí, una biblioteca increíble, cada 2 salas había como una sala de estar donde los estudiantes podían estar ahí conversando, con computador, con todo, o sea, era ya a otro nivel. Sí, sí. He visitado escuelas de distintos estados también y son impresionantes porque son grandes salones, pocos niños, y dentro del salón están todos los kits de todo lo que tú te puedas imaginar para hacer lo que uno quiera y son salas multitecnológicas donde está todo de alguna forma conectado, el proyector, el retroproyector con computadores y con sistemas de botoneras, tablet y todo lo que tú te puedas imaginar. Sí, no, sin duda la infraestructura en ese sentido facilita y ayuda muchísimo porque a los estudiantes ya solamente el propio ambiente de aprendizaje les genera una disposición al aprendizaje completamente distinta. Sí, pues yo fui con un mes a High Tech High de las escuelas de San Diego, California. ¿Ya? Aparte que la cantidad de recursos destinados
impensable para nuestro país, Sí, no. para lo público, digo yo. Bueno, esperemos que con la nueva constitución quede ahí el artículo ahí escritito que todas las escuelas de Chile van a recibir financiamiento directo del Estado para infraestructura y para todo lo demás. Y no estar ahí ratoneando. Hay Bueno, que es un cambiar la poco. administración de las lucas. Lucas, yo he visto que se desfilan lucas. Si lo que pasa es que en alguna parte del desfile se pierde. No Sí, llegan al colegio. sí. Sí, no, sobre todo los colegios que tienen, bueno, todas estas lógicas de administraciones estatales o administraciones municipales y que muchas veces los municipios terminan ocupando los recursos que son para las escuelas para otro tipo de cosas y ahí, bueno, en fin, todo un tema ahí, todo un mundo eso. Pero hay que tratar de encontrarle la solución a eso porque efectivamente lo que promueve aprendizaje, o sea, en el escenario ideal donde todos los estudiantes aprenden, se logra dar la cuádruple A que yo siempre les comento a mis colegas. La cuádruple A es ambiente, aprendizaje, afectivo y accesible. ¿Sí? Entonces, si logramos instalar o desarrollar ambientes de aprendizaje accesible y afectivo, todos nuestros estudiantes podrían lograr su máximo potencial y su máxima capacidad de alcanzar, digamos, desarrollos intelectuales de alto vuelo. Bueno, esa es la idea. Pero tiene mucho de autonomía y libertad de los colegios que creo que, y de los profesores que creo que cada vez está menos presente en el sistema, por mucho que haya estatuto docente y otros elementos, tienden como a ser muy fiscalizadores y reglados, como que ceñido a la regla. Sí. Bueno, lo otro que tienen en Estados Unidos es que hay algunos estados que tienen lo que se conoce la licencia, y tú como profe tienes que estar durante 3 años, cada 3 años evaluándote, y si te va mal en la evaluación pierdes la licencia y simplemente no puedes trabajar de profe. Que ese es otro tema. Entonces los profes están constantemente ahí, digamos, perfeccionándose, mejorándose, están constantemente ahí siendo de alguna forma, tienen una cultura de la evaluación que es un poco distinta a la que tenemos acá. Y por otro lado, también tienen unos estándares que están centrados más en el desarrollo de habilidades, más que en el aprenderse los electrones de valencia del vanadio. Sí, eso también es bien sorprendente. Como estudiantes que no se basan tanto en lo disciplinar, terminan pudiendo manejar extremadamente bien la disciplina de manera autónoma. Es que es el tema de las habilidades, porque se supone que si se logran desarrollar de forma profunda, en ese sentido, las habilidades científicas o las habilidades del pensamiento científico, después cualquier contenido o cualquier fenómeno, siguiendo esa lógica, te podría generar en un estudiante ser capaces de generar respuestas robustas, sofisticadas y tomas de decisiones adecuadas y puedan diseñar y planificar cosas impresionantes, porque de alguna manera los países anglosajones han visto que en el desarrollo de las habilidades está inherentemente la capacidad de innovación y la capacidad de emprendimiento. Entonces, como tienen estas, digamos, visiones institucionales inclusivas, tienen toda esa lógica instalada. Por otro lado, nosotros, los países subdesarrollados, tenemos en nuestras instituciones está instaladas estas visiones extractivas, donde solamente algunos pocos nada más son los que desarrollan y alcanzan, digamos, sus máximos, potenciales y capacidades. Y entonces por eso es que acá, frente a esas restricciones, en nuestro país tenemos, digamos, ciertas epistemologías lúcidas donde
aparece el maestrito que lo arregla todo con un alambre y un clavito. A lo MacGyver. ¿Mm? Sí, Pero, más bien asistencialismo puro, más que siento yo, pero los colegios terminan siendo un espacio asistencial para suplir otras necesidades que tienen la sociedad. de hecho, sin duda, sin duda, De sin hecho, duda. siempre me preguntaba por qué las corporaciones municipales son de educación y salud. Ya me he ido respondiendo por qué son así, que tiene que ver con un poco esto del asistencialismo y más profundamente con la posibilidad de desviar dinero de educación a procesos de salud. Sin duda. Hay parte de eso. Hay municipios donde básicamente son muy asistencialistas porque de alguna manera el sector donde se encuentran son netamente sectores agrícolas, donde la población tiene otros intereses, otras, digamos, visiones de futuro. Yo creo que eso es clave, ¿eh? La formación de la ciencia en la escuela debería de apuntar a que el propio sujeto alcance, digamos, a las mayores disposiciones intelectuales para que con ellas pueda desarrollarse como individuo y como sujeto, y con ello puedas apuntar hacia una movilidad social. Y por otro lado también el mismo, pese a que tú le diste todas las, digamos, las posibilidades, oportunidades de desarrollarse, pueda él por solito tomar las decisiones de qué es lo que quiere hacer de forma autónoma el resto de su vida. En ese Eso sentido, sería fantástico porque pues, estaría decidiendo él. así es. Da lo mismo lo que decida porque es legítimo, porque él lo está ponderando todas las variables y no solo parcialmente algunas, que a nosotros nos pasa con los estudiantes que llegan de la gratuidad al Alberto Hurtado, que llegan como de sorpresa. La idea de la gratuidad les llega a ellos como de sorpresa, porque en los colegios donde estuvieron nunca nadie les dijo que existía esta posibilidad. Y como el Alberto Hurtado, por llamarlo de alguna manera, una universidad de segunda línea, no es la católica, las Chile, no son las tradicionales de siempre, la gente que llega con gratuidad a esas universidades se ha preparado toda la vida para estar ahí. O sea, esa gente iba a llegar con o sin gratuidad, la gente más desprotegida a las universidades. La familia desde chico tiene conciencia de que quieren que vaya a la universidad. Pero a nosotros nos llegan estudiantes que dieron la prueba de aptitud académica porque los obligaron a darla nomás en el colegio, porque era gratis, porque era parte de la nota final para poder pasar de curso. Entonces se encuentran como con esta posibilidad de entrar a la universidad y uno lo nota, que definitivamente las variables que están manejando son absolutamente pocas para llegar donde están. Pues ahí uno se encuentra con un montón de problemáticas. Y no Sí. son los que llegan, porque hay gente que no llega. Sí. Pero por ejemplo, mira, imagínate esos chicos, a lo mejor alguno de ellos no quería ir a la universidad, pero le gustaba, por ejemplo, que son oficios que están desapareciendo, ser zapatero. Y ser el mejor zapatero del mundo y construir y diseñar y elaborar los más hermosos y preciosos zapatos hechos a mano, con materiales reciclables o nobles o lo que tú quieras. Hoy en día la producción de zapatos es una cuestión industrial masiva que contamina, que tiene digamos, eh, huella de agua y huella de carbono, pero impresionante, a tener, bueno, en la esquina una persona que tiene ahí su muy buen local, que elaboran un muy buen zapato, que si tú tienes, no sé, algún tipo de tamaño específico para el cual no existen números, porque normalmente todos esos son hormas internacionales y normalmente chinas, con lo cual, no sé, pues la pata más grande o la pata más chica, entonces nunca encuentras un zapato que vaya ad hoc a tu forma anatómica, y por tanto terminas usando zapatos que te terminan más bien dañando, ¿sí?, que haciéndote un bien. ¿Sí? Y eso pasa. Tenemos estudiantes que son talentosísimos para algunas otras cosas, pero la gratuidad los pilló como con esta única y gran oportunidad de la vida.
Claro, Pero y entonces, no, no, y entonces se vuelve a repetir la canción de los prisioneros, ¿no? ¿Sí? Es decir, esta idea de que, bueno, me formé como, no sé, ingeniero de no sé qué, pero ahora ya, voy ahora me formé como ingeniero porque mis papás me forzaron, porque el colegio me dijo, porque aquí que allá, yo no quería ser ingeniero, pero bueno, ya lo logré. Eh, eh, y ahora no tengo dónde trabajar como ingeniero, porque está saturado esa área de la ingeniería, por decir algo, ingeniería comercial, por ejemplo, no sé. Cuando cuando mi ilusión era haber sido, no sé, haber sido a lo mejor diseñador de, no sé, bueno, me gustaba diseñar trajes. Hoy en día, por ejemplo, también uno quiere comprarse un traje y, no sé, Almacenes París, bueno, todos estos centros comerciales, puras tallas estándar. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, yo tengo normalmente, bueno, por un tema eh, de desarrollo de fisionomía, mi cuello no necesariamente guarda relación con el largo de mis brazos, por ejemplo. Entonces no hay manera que, si compro una camisa que me quede bien para el cuello, las mangas me quedan cortas o las mangas me quedan largas. Entonces, hoy en día desapareció por ejemplo, si tienes la oportunidad de ir a, no sé, en Colombia, cualquier ciudad de Colombia, oye, en cada esquina hay una sastrería para varones y tú puedes elegir el tipo de cuello que quieres, el tipo de puño de camisa, el tipo de tela y te la arman ahí in situ, ahí mismo, y tú sales elegantemente vestido con tu camisa, un chorifly, pero ese tipo de cosas se han mantenido, ¿sí? Y, ya bueno, sé cuál va a ser el próximo destino, Colombia. y entonces, en función a la secuencia, bueno, la pregunta es qué es lo que ustedes quieren conseguir con sus secuencias y con la temática que están abordando, ¿sí? Es decir, si quieren trabajar el tema del cambio climático, bueno, ¿para qué? Eh, eh, para poder tener chicos que quieran después elegir una profesión que guarde relación con la defensa, el estudio del cambio climático, o quieren instalar una visión sobre, bueno, yo como ciudadano de pie, a luz de los conocimientos y habilidades que he adquirido a través de la secuencia que me ha dado mi profesor, ¿qué entonces acciones puedo tomar para contribuir con un granito de arena en, digamos, descender o disminuir mi huella de carbono o mi huella de agua o las distintas variables a las cuales uno puede estar ahí teniendo en cuenta a la hora de abordar estos temas que tienen que ver con el calentamiento global, cambio climático, entre otros, ¿sí? Si es que hubo, no sé, uh, medidas como, no sé, ducharse utilizando solamente la canción que a uno les gusta, por tanto la canción dura 3 minutos y de esa forma uno baja a lo mejor, no sé, el consumo de agua tal vez, eh, que está relacionado con la crisis hídrica y que está relacionado con el cambio climático. Es decir, que ellos logren encontrar esas relaciones, ¿sí? Y de que cada una de sus acciones, que si se suman a las acciones de todos los ciudadanos, bueno, generan un impacto hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y que guardan relación con crisis hídricas, que guardan relación con aumento o disminución de temperatura, aumento o disminución del nivel del mar, contaminación del propio mar, y que eso afecta a las especies que viven en el mar, que después nosotros mismos nos las comemos, es decir, de alguna u otra manera la cadena vuelve a nosotros, porque somos el, digamos, el sujeto que se encuentra en la pirámide arriba de todas las especies. Preguntas, dudas, consultas. Yo, pero no sé si ya vamos a alcanzar. Pregunte, profesora. Es que tengo dudas con algunos aspectos de la matriz, profe, de la A ver. plantilla, perdón, de la matriz. ¿Puedo Bueno, proyectar? sí, proyecte. ¿Cuál sería la duda? Porque no, pero me tiene que dar permiso. Ah, perdón. Ya, listo. Está autorizada. Lo voy a agrandar porque lo tengo en chico. Tengo varias cositas marcadas con rojo. No, pero para arriba es lo que me falta por hacer. Ya, lo voy a agrandar. Por ejemplo, profe,
creo que esto se lo pregunté, pero no lo anoté. El tema del mapa de progreso de aprendizaje. Es como hacer la red conceptual, pero de la unidad que yo estoy haciendo. Lo que pasa es que el tema del mapa de progreso era una idea que la Es que antes se discutimos, usaba, po. que la discutimos como una forma de poder ordenar las actividades, ¿sí? En torno a un mapa de progresión de aprendizaje producto de los insumos que ustedes lograron levantar. ¿En qué sentido? En que tienen información sobre el currículum, ¿cierto? Tienen información sobre los libros, tienen información sobre las concepciones alternativas, ¿cierto? Pero como el tema que ustedes están trabajando es tan nuevo, es tan específico, construir un mapa de progreso, es decir, aquellas ideas básicas, mínimas y irreductibles que puedan ser ubicadas en un nivel 1, luego en un nivel 2, luego en un nivel 3, y que las actividades de aprendizaje apunten a nivel 1, nivel 2, nivel 3, en términos de niveles de abstracción. Si lo pueden lograr, bien, si encuentran que es una cosa, digamos, por los tiempos que tienen y porque como el tema es tan novedoso y no necesariamente van a conseguir todas las ideas o todas las concepciones alternativas que existen hoy en día sobre el cambio climático, esto es más que nada, se los dejo como un desafío, ¿sí? Para su construcción, ¿sí? Es una cosa. Justificación del foco, el énfasis. Bueno, En el ustedes fondo hacia donde yo quiero eligieron, apuntar. el foco en este caso ustedes eligieron controversia sociocientífica. Entonces ese es el Ya. foco. ¿Sí? Entonces Ya. ahí tienen que, no sé, pues desde dónde se paran, qué autores están eligiendo para abordar el tema de la controversia sociocientífica, si van a ocupar Sattler, que es como el autor más conocido, o van a utilizar otro, ¿sí? Pero ahí la idea ahí, Rosy, es que no es que me construyan una tesis sobre eso, sino que con que se No, la extiendan idea ahí central. la idea central, media página, listo, suficiente. Uy, donde puse la tilde. Media página. El organizador visual, profe, aquí tengo dudas porque, por ejemplo, en la plantilla que usted mandó cita las bases curriculares. Por lo tanto, este organizador ¿es de lo que dice el ministerio o lo que digo yo? Lo que dice usted en su Ya, guía, en su secuencia, ¿sí? ya. Tiene Pero, tiene la estructura de las bases, pero es un poco, porque ustedes no necesariamente van a enseñar eso, ¿sí? Sino porque a mí que, aquí, por ejemplo, se me confunde, porque objetivo de aprendizaje, aquí yo tomé el objetivo de aprendizaje de la unidad completa, pero después me hice objetivo de aprendizaje por eje temático. ujú, Entonces, por ejemplo, yo subdividí el tema en el fondo entre lo que son las reacciones químicas y ley de conservación de la materia, en el ujú, fondo. ujú, Entonces, ¿eso los tomo como ejes temáticos? claro, Ejes. Entonces, el objetivo por eje. Y ahí solamente se nombran las actividades. sí, se nombra nomás. Ya, Va a ir listado de actividades simplemente. ok. Indicadores de evaluación. Claro, esos serían como los 3 o 4 indicadores para tú poder eh, mencionar básicamente cómo vas a evaluar eso, o qué esperas cuál sería como el aprendizaje de salida, ¿sí? Ese sería tu indicador Los de evaluación. aprendizajes esperados, entonces. Ujú. Esperado. Sí, porque me pone indicador y yo pienso en descriptor. Ya. Y después aquí nuevamente se me repiten los objetivos de aprendizaje y las grandes ideas. Entonces, y como también salía de referencia a las bases curriculares, mi pregunta era, y por eso yo lo puse entre comillas, ¿es lo que me dice el currículo? Sí, Porque sí. Ah, ya, entonces eso sí es lo que dice el currículo. sí. Ya, perfecto. Entonces se repiten objetivos de aprendizaje. Ya no, eso no. Acá. Este concepto de indicadores de evaluación es el mismo que arriba, No, para esa el actividad, aprendizaje para esa actividad.
pero en el fondo yo indicador digo, pero yo espero que, o sea, ¿qué es lo que yo espero que aprendan los estudiantes con esa actividad? Con esa actividad. Ya, entonces es even, pero con actividad actual. Y eso, Indicadores. y eso está relacionado con si es que logras hacer lo de los niveles. ¿Sí? El indicador de desempeño, esto va con los niveles. Sí. Ah, ya, y esto va con los niveles. Ya, creo que no hay más preguntas. No. ¿Dónde entonces se incorporan? Porque, por ejemplo, si yo deseo hacer una rúbrica, ¿dónde la tengo que incorporar? Porque evidentemente en la rúbrica también puedo incorporar puedo incorporar A los niveles. a continuación de la actividad. Entonces acá tú tienes la actividad, por ejemplo, la actividad 1, que pusiste ahí unas imágenes, y a Es continuación que sí, puedes... aquí puse las imágenes porque el Sí, documento sí. aparte es toda la secuencia. Sí, entonces a Entonces continuación aquí, puedes pegar una rúbrica antes de las orientaciones, o a lo mejor después de las orientaciones. Lo que tú veas ahí que desde el punto de vista de hilo conductor te queda mejor. ya, entonces voy a poner rúbrica o similar. Creo que esas son mis dudas nomás, profe. Sí, porque el resto de las cosas que tengo en rojo son las cosas que me quedan por hacer. Ya, dejo de compartir. Muchas gracias. Entonces esto lo voy a guardar, pero Yep. Hugo, ¿tienes alguna consulta, alguna duda, pregunta? Bien. Ok, no hay problema. ¿No hay problema? Estupendo. Bien, chicos, quedamos hasta acá. Los otros parece que ya se tuvieron que retirar. Así que son ya las 1:40, así que No. el estómago está rugiendo. Así que les deseo un buen fin de semana y nos encontramos en una próxima sesión. Ya, Listo. Que estén muy bien. Chao. Chao, chao, Que estén gracias. bien, chao. Cuídense, chao.